En esta ocasión vamos a hablar de sensibilidad general y queremos hacer la introducción de cómo el estudio del sistema nervioso proviene de muchos años. Este médico, que aunque tuvo algunos otros aportes, realmente lo que quiero destacar es cómo él en sus disecciones con cadáveres pudo mirar la conexión que había entre los músculos y la piel, conexión que terminó siendo los nervios que se unían a ella. Eh, También hay que destacar a Galeno, el llamado padre de la medicina, que tuvo dos fuentes de información y de conocimiento. Uno, en su época, él tenía que tratar los gladiadores que tenían esos combates en su momento, y al curarle esas heridas, pues tuvo conocimiento de la anatomía humana. Pero también él hacía disección en esos animales, y con eso también pudo mirar toda una gran parte del sistema nervioso. Galeno todavía no sabía cómo era que los nervios podían transmitir toda la información a todo el cuerpo. Por eso él hablaba de un espíritu misterioso que fluía a través de todos esos nervios y que podía manejarse en todo el organismo. Leonardo da Vinci no era un anatomista, no era médico, pero puede ser considerado un científico debido a que incursionó en muchas áreas del conocimiento. Una de ellas fue en la parte anatómica y gracias a él se le debe, o fue el que inició todas esas representaciones de los cortes transversales y todos los cortes, diferentes cortes de los humanos. Y esta pequeña reseña quería llegarla hasta aquí porque este anatomista fue el que describió, quizás mejor desde la época de hacia acá, la parte del sistema nervioso. Aquí ven algunas gráficas, aunque él hizo otros aportes con otros dibujos en la colonización de cadáveres, pues vemos aquí en la parte inferior derecha cómo hizo una descripción muy detallada del cerebro. Aunque es conocido, vamos a plantearlo desde aquí. Cerebro y médula espinal conforman el sistema nervioso central. Todo lo que sea por fuera, o sea, solo lo que no sea cerebro y médula espinal, pero sea sistema nervioso, corresponde al sistema nervioso periférico, ¿verdad? Así que, hablando de la corteza cerebral, esta estructura que cuando la parte embrionaria viene creciendo con el resto del cerebro, pero en su desarrollo ella crece más rápido que el resto del cerebro. Eso hace que la corteza cerebral se invagine entre ella misma y pueda con eso a generar todo este tipo de circunvalaciones que posee. Por eso es que ellas tienen este tipo de figura, ya que, como digo, y al crecer más rápido que el resto, se mete entre ella misma y genera las circunvalaciones que hay aquí y estas partes que están acá, que se llaman fisuras o cisuras, ¿cierto? La corteza cerebral es considerada la parte de los animales, y en el caso de nosotros de los humanos, más evolucionada que existe. Esas fisuras o cisuras hacen que pudieron generar en los estudiosos dividir a la corteza en lóbulos, uno temporal, uno parietal, occipital, frontal, etc. Y dentro de ello hay las diferentes funciones. En la antigüedad, cuando todavía la comunicación no era tan fluida y cuando los ejércitos avanzaban a ocupación de territorios, detrás de ellos iban los científicos. Así que muchas veces los ejércitos ganadores, también los científicos de esos ejércitos ganadores se apoderaban de conocimientos. Cuando la comunicación fue haciéndose más fluida, se pudo comprobar que los estudios de la corteza habían sido hechos por muchos científicos, pero que como no había una comunicación entre ellos, no se conocían entre ellos, una misma parte de la corteza podría tener diferentes nombres. Así que cuando eso se volvió complejo porque una parte tenía nombre y cuál nombre era el que prevalecía, se resolvió generar entonces una estrategia diferente. ¿Y por qué? Porque como la corteza es tan importante y ya estaban determinadas las áreas de las cortezas, pero con nombres iguales, lo que se propuso fue generar números en cada una de las áreas.
siempre se ha planteado que todo lo que hacemos está reflejado en la corteza y la corteza está dividida aproximadamente en unas 45 partes. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que reflejarse en este sitio porque este es el sitio que comanda prácticamente nuestro cuerpo. Y como es sabido, el sistema nervioso de los humanos no nace completo. El sistema nervioso de los humanos, una parte nace con él, otra parte se va desarrollando y por eso más o menos se calcula que como a los 10 años los órganos están ya terminados de formar y como a los 25 años aproximadamente es que terminan los órganos de conectarse. Por eso es que se plantea que la niñez llega hasta los 10 años aproximadamente, allí ya está cerca la niñez llega hasta la aparición de las hormonas sexuales, pero la primera parte del sistema nervioso se considera más o menos allí como hasta los 10 años. Por allí va terminando la niñez porque aparece la pubertad y luego la pubertad terminaría aproximadamente a los 25 años, que es cuando se cree que se logra conectar todo el sistema nervioso. Lo que traigo acá es para demostrar eso, ¿cierto? Que el sistema nervioso va creciendo poco a poco en el desarrollo del individuo. Entonces vemos cómo muchas de las zonas se van formando o terminando de formar posterior al nacimiento. Por ejemplo, esta parte del lóbulo frontal, más o menos que se dice que se logra casi que terminar su formación a los 6 meses, se logra mielinizar o termina de mielinizarse aproximadamente a los 25 años. El sistema límbico es un sistema que tenemos en el cual se reflejan todas las emociones. Allí las emociones, sean buenas o no, gustenos o no, todo se refleja en el sistema límbico. Es la parte que responde cuando tenemos emociones. El sistema límbico es un sistema formado por muchos órganos complejos, pero realmente él no nace como dice aquí, a partir de los 2 meses. Hay parte del sistema límbico que nace con nosotros, otros que empiezan a desarrollarse y otros que aparecen posteriormente. En el caso del área del lenguaje, ¿ya? Vemos cómo los niños pueden empezar a balbucear antes del año y medio, ¿cierto? Pero casi que la formación de él para la comprensión de lo que ellos dicen se genera aproximadamente a los 18 meses, o sea, año y medio después de haber nacido. Aquí me quiero referir a esta parte de nuestro cerebro que se llama hipocampo. Su nombre se debe a que los científicos que la descubrieron creen que tiene un parecido muy grande con los llamados caballitos de mar o hipocampo. Bien. Esta es la parte donde más memorizamos, es la parte donde se genera la mayor memoria en nuestro cuerpo. Por eso, como él más o menos termina de formarse a los 36 meses, o sea, aproximadamente a los 3 años, por eso las personas generan sus recuerdos a partir de esta época hacia adelante, ¿ya? Así que cuando a nosotros nos ponemos a recordar con familiares y nos dicen que es imposible que recordemos algo si apenas teníamos 3 años y nos sentimos especiales porque tenemos recuerdo de 3 años, pues eso no es un recuerdo especial, es un recuerdo eso es una característica de los humanos debido a la formación de su zona de memorización que termina más o menos de consolidarse un poco a los 3 años. La amígdala, que hace parte de ese sistema límbico, es una parte muy importante de nosotros. Y estoy hablando de la amígdala cerebral porque también existe otra amígdala que tiene que ver allá al final de la región bucal, que tiene que ver con las cuestiones de inmunidad. En esta amígdala cerebral que tiene desde el nacimiento, tiene que ver mucho con la parte del miedo, tiene que ver mucho con la parte del comportamiento. Esta amígdala, por ejemplo, el comportamiento que tenemos ante nuestros padres y el comportamiento que tenemos ante nuestros amigos, el lenguaje que tenemos ante nuestros padres y ante nuestros amigos es diferente. Eso es parte de lo que la amígdala, a medida que la van educando, vamos desarrollando, ella va aprendiendo todo ese contorno, ¿verdad? Es la parte también que tiene que ver con el manejo de nuestra ética. No es que la amígdala maneje la ética, sino que a medida que nosotros nos vamos desarrollando y nos van enseñando ciertas cuestiones éticas, ella va adquiriendo esa parte en sí y por eso una persona puede transformar ese comportamiento, ¿cierto? Y la amígdala se irá acostumbrando a ese y volverá a generar en él
entonces una aceptación de esos cambios en ese sentido. Se han hecho experimentos en los cuales se coloca un ratón y se le coloca un gato para que lo case, pero se le da todas las oportunidades al ratón para que escape. Así que cada vez que el gato intenta cazar al ratón, el ratón puede escaparse. Posteriormente se le daña la amígdala y se coloca en la misma situación. Allí en ese momento se nota que el animal, o sea, el ratón, no le tiene miedo al gato, pero tampoco se defiende, se deja cazar. Entonces, como ven, la amígdala es una parte muy compleja de nuestro organismo que tiene muchas otras funciones y además lo que acabo de hacer es muy simplificado con respecto a ello. La formación reticular es una parte muy importante de del cerebro porque prácticamente es como la especie de filtro en las cuestiones del conocimiento. Eso quiere decir que como la corteza cerebral, la mayoría de información que ella almacena la hace durante el sueño, es la formación reticular prácticamente la que define cuál es la información que nosotros vamos a memorizar. Y los ejemplos que me gusta colocar es los individuos de una determinada carrera pueden memorizar cosas complejas de esa carrera y posiblemente no memoricen cosas sencillas de otra parte que no tiene que ver con su conocimiento, ¿verdad? Los matemáticos posiblemente no, ellos puede que memoricen complejas cuestiones matemáticas, funciones matemáticas, etcétera, pero es posible que si lo ponen a memorizar, no memorizan cuestiones de divisiones de los países, de la montaña más grande, etcétera, o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces parece ser que la formación reticular, cuando almacena, de acuerdo al individuo que pertenece, va a generar un conocimiento, una memorización que de acorde a esta parte. La formación reticular es la que tiene que ver también con los cambios de la corteza en cuanto a la vigilia y sueño. O sea que ella es la que, digamos así, se puede decir, activa la corteza para que entre a vigilia o desactiva la corteza. No está bien dicho porque la corteza no se desactiva del todo, pero para darme a entender en ese sentido. En la corteza cerebral tenemos representada toda la sensibilidad nuestra y la parte motora. Esa representación va a ser acorde a determinadas circunstancias. Con respecto a la sensibilidad, que es lo que nos interesa ahora, pues la representación va a estar de acuerdo a la parte sensible, a la mayor o menor sensibilidad que tenemos. Entonces, como esa sensibilidad ya está mapeada con respecto al sistema nervioso periférico, por eso en estos momentos los anestesiólogos pueden generar procesos en los que las operaciones no tienen que ser de anestesia general. Si una persona la van a operar en algún sitio, pues solamente adormece en el sitio del cual se van a operar. ¿Por qué? Porque aquí está la médula, la columna vertebral y a través de ella la médula espinal emite todos sus nervios espinales, ¿verdad? Y vemos acá de que esta parte de la corteza, de la médula espinal, por donde sale aquí en la columna, como se llama, esa parte se llama cervical, entonces los nervios que salen por allí tendrían la letra C, ¿verdad? Aquí en esta parte torácica tienen la letra T, en esta parte lumbar tienen la letra L y en esta parte final tienen la letra S de sacro. Ahora, como se enumeran de la parte inferior de la parte superior hacia la parte inferior, entonces por eso a medida que va saliendo un nervio se le va colocando el nombre. Por eso vemos aquí en este ejemplo, los más altos son T1, luego viene T2, T3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ya se sabe exactamente por dónde salen esos nervios, también se sabe dónde inerva desde el punto de vista de la sensibilidad ese sitio. Por eso si una persona va a ser operada aquí en la región hipotenar de la mano, ¿verdad? En este sitio, y aquí dice que hay C7, eso quiere decir que si esa persona la van a operar de allí, solamente el anestesiólogo tiene que ir hacia C7 y allí hacer en el nervio correspondiente, generar la anestesia que va a inhibir que ese nervio pueda responder y por lo tanto la persona, la parte de la sensibilidad aquí se pierde totalmente, la persona puede ser operada, inclusive ya verla sin que tenga ninguna sensación. Y así,
digo, esos nervios que sabemos que tienen número, pues ya también tienen nombre, ya los estudiosos lo saben, ¿no? En la cara, en los brazos, en el cuerpo, en las manos, etcétera. Y en cuanto a las regiones sensitivas en la corteza, esas regiones están representadas de acuerdo a la sensibilidad. Entre mayor sensibilidad tenga el sitio, mayor representación tienen en la corteza. No está acorde con el tamaño del sitio acá en la parte exterior de nuestro cuerpo. Es así como miremos la cara, el grande de la representación de la cara con respecto a la representación del cuerpo. Y vemos que no es proporcional desde el punto de vista del tamaño que tenemos acá afuera, ¿no? Aquí la cara se ve un poco más grande que el cuerpo. Eso quiere decir que como la cara es más sensible, entonces tiene mayor representación. Los labios, como ven, son muy sensibles, por lo tanto tienen una representación muy grande. Las manos son muy sensibles, los pies son muy sensibles y así sucesivamente. Entonces, a mayor sensibilidad, mayor representación. Y vemos, como les dije, los labios son muy sensibles, por eso tienen una representación muy grande. Y con estas dos gráficas solamente quiero mirar que la sensibilidad, como le venía diciendo, va desarrollándose a medida que el sistema nervioso va desarrollándose. Me gusta colocar ejemplo como cuando se pierde la sensibilidad en los niños, ellos, sobre todo en sus órganos genitales, ellos se tocan esos órganos en ese momento, no porque tengan un pensamiento sexual o morboso, sino porque apenas por primera vez se lo han sentido. Ellos pueden habérselos visto, pero ahora lo sienten además y les es grato sentírselo. Por eso ellos se pueden estar tocando sus órganos. La cuestión es que en esta sociedad machista que tenemos, exageradamente machista, si se lo toca al niño, pues lo elogian y lo igualan a padres y hermanos o algo que les gusta, algún tipo de cuestiones sexuales, pero si se toca a la niña, pues allí se le prohíbe porque las niñas no se pueden tocar en público, etcétera, cuando realmente ni el niño ni la niña se están tocando ni por cuestiones sexuales ni por cuestiones morbosas, simplemente se están tocando porque por primera vez se sienten eso y les es grato sentirse. Por eso hay una etapa que dice mucho que es la etapa anal, en la cual también se despierta la sensibilidad del ano, y entonces, como es una edad muy pequeña, todavía estamos en una edad muy pequeña, en ese momento por primera vez sentimos nuestro ano, quizás nunca lo habíamos visto, pero por primera vez lo sentimos, y entonces no es grato tocarnos el ano, o cuando se defeca, como se siente el ano, pues es muy grato hacerlo, y por eso los niños prefieren defecarse que avisar. ¿Verdad? Entonces, eso demuestra que la sensibilidad va creciendo poco a poco a medida que nos vamos desarrollando, ¿cierto? Pero ¿cómo se da toda esa sensibilidad, ¿cierto? La sensibilidad tiene que, hay que recibir un estímulo determinado, ¿verdad? Y a través de una serie de corpúsculos que componen unas estructuras más complejas que se llaman receptores de sensibilidad, entonces esos corpúsculos van a generar una impresión sensorial, o sea, van a ser estimulados, van a ser excitados, y esa suma de excitaciones nos va a dar una sensación. Pero esa sensación va a generar percepciones diferentes en cada individuo, ¿cierto? Así que pongo dos ejemplos. Muchas personas de pronto le es grato sentir, colocarse en un sitio donde donde exista aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, esa temperatura que genera ese aire acondicionado, a lo mejor le da una impresión sensorial, que le da una sensación de toda esa suma de impresiones sensoriales que termina con una percepción de bienestar, de buena temperatura, etcétera. Pero es posible que otra persona con las mismas condiciones de la persona que había hablado anteriormente, este estímulo del aire acondicionado le genere un frío muy grande que le genere molestia, ¿cierto? Entonces, eso genera, si muchas personas les gusta tener un sitio de donde haya algo de calor y eso le genera una buena percepción. En cambio, muchas personas, ese mismo estímulo de calor puede generar un sofoco en ellos en ese sentido. Así que, como le digo, los estímulos generan todo ese tipo de cosas, pero pueden generar una percepción diferente de acuerdo a la persona. Estos que están acá son los corpúsculos de sensibilidad que componen los diferentes
receptores de sensibilidad con los cuales pues se reciben esos estímulos allí. Y de acuerdo a eso, con estos receptores de sensibilidad, la sensibilidad la podríamos dividir en la sensibilidad más superficial o somática y la sensibilidad más profunda o visceral. Ambos tienen una serie de receptores que coinciden entre sí y los mecanorreceptores, que son más o menos los receptores que sensan todo lo que tiene que ver con la cuestión mecánica, los fotorreceptores que tienen que ver con la luz, con la cuestión, sensar la luz, los termorreceptores que tienen que ver con la temperatura, los nociceptores, o llamados también receptores de dolor, que tienen que ver con los estímulos nocivos o dañinos, los quimiorreceptores, que son aquellos que tienen que ver con los estímulos químicos, y los electroreceptores, aquellos que se estimulan cuando se reciben corrientes eléctricas. Miraremos brevemente cada uno de ellos, y en cuanto a los mecanorreceptores, observamos que acá son aquellos receptores que tienen que ver con estímulos de tipo mecánico. En esta transparencia que tengo acá, en esta gráfica que tengo acá, podemos decir que nosotros a través de nuestra piel podemos saber si estas manos nos están sobando, están acariciando muy levemente, o al contrario están haciendo una fuerte presión. En los mecanorreceptores está colocada en la mano, porque la mano recibe estímulos de tipo mecánico. Se había puesto como un sentido especial, muy a pesar que no, porque la mano, igual que la piel, puede detectar los mecanorreceptores, pero a diferencia del resto de la piel, la mano de pronto tiene un poco más de discriminación. Así que entonces, acá, por ejemplo, podemos sentir la textura de esto, y lo que le quiero decir es que los mecanorreceptores son tan especializados que pueden discriminar los diferentes estímulos mecánicos. Yo puedo discriminar de esta piel con esta piel de un bebé. Yo puedo discriminar muy bien si por mi piel está caminando un insecto o un arácnido, e inclusive puedo presentar si es muy pequeño o si es un poco más grande. Si una gota de sudor corre por mi piel, también puedo hacerlo. Inclusive si una hebra de cabello cayó en mi piel sin verla, yo puedo saber que hay una hebra de cabello en mi piel, pero que, aunque no la vea, sé que está en algún sitio. Es más, sé el sitio donde está, ¿cierto? Así que los mecanorreceptores pueden discriminar todo este tipo de cosas. Y el oído, o la audición más concretamente, que es un sentido especial, es un sentido metido dentro de los mecanorreceptores, porque se debe al estímulo que reciben cuando viene la onda sonora y estimula la membrana timpánica. Al ella ser estimulada con el movimiento, entonces mueve los huesecillos, los cuales van a mover la membrana de la ventana redonda para que se genere el movimiento de la perilinfa aquí dentro de la cóclea, ¿no? Dentro de los mecanorreceptores existe un receptor que no es muy conocido por la gente, que es la parte de la propiocepción. La propiocepción es una parte de nuestro sistema nervioso que nos enseña, o que nos sensa muchas cosas. Una de ellas es dónde está cada una de las partes de nuestro cuerpo. Nosotros sabemos dónde está cada una de las partes de nuestro cuerpo gracias a que nuestro sistema propioceptivo así nos los indica. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy acá, si usted sabe dónde queda su oreja, usted sabe dónde queda su nariz, usted sabe dónde queda su barbilla, etcétera, ¿verdad? Y eso, aunque no se haya dado la explicación, usted lo sabe gracias al sistema propioceptivo, porque él es el que le da esa indicación. Y no solo nos enseña eso, también nos enseña que nuestro cuerpo, o las partes de nuestro cuerpo, con respecto al medio en que estamos. Por eso cuando nosotros caminamos por un pasillo o una calle donde hay mucha gente en una dirección y mucha gente en otra, en la dirección contraria, pues difícilmente voy a ponerme cada rato y en algún momento nariz con la persona que viene en vía contraria, ¿cierto? Podemos tener dudas del camino que debemos seguir cada uno en vía contraria, pero al final cada uno va a tomar el camino. ¿Por qué? Porque el sistema propioceptivo nos indica dónde estamos nosotros, o sea, nuestro cuerpo, con respecto
a los demás objetos del medio. Pero también el problema propioceptivo tiene que ver con las articulaciones. ¿Ya? Él también maneja este tipo de cosas. Por eso, cuando yo muevo mi cuerpo, como pasa aquí en este caso, cuando yo muevo mi cuerpo, el sistema propioceptivo se maneja conjuntamente el sistema motor y el sistema de equilibrio, y de hecho hace parte del sistema de equilibrio el sistema propioceptivo, y maneja la posición que debe tener el cuerpo acorde para que se pueda hacer el movimiento respectivo. Por eso en los deportistas es donde se maneja más el sistema de propiocepción, porque ellos tienen que hacer movimientos correspondientes a su deporte, y eso genera que tienen que manejar muy bien el movimiento, cada una de las partes de su cuerpo con respecto a las articulaciones, y cuando eso no sucede, el movimiento correcto, pues puede haber lesiones en ellos, ¿cierto? Así que entonces, miramos esa parte. Algunas personas que son llamadas, a veces vulgarmente traste, podría ser una persona que podría tener problemas de propiocepción. O sea, aquellas personas que posiblemente su pie, y más concretamente su dedo pequeño del pie, pues se choque mucho con algunos objetos, o su muslo se choque mucho con algunos objetos, etcétera, cuando normalmente va caminando. Entonces, es posible que haya un problema propioceptivo allí en ese sitio, ¿cierto? Entonces, los problemas propioceptivos que tengan las personas no se curan, se corrigen, y se corrigen con ejercicios físicos correspondientes. Ahí. Entonces, por ejemplo, cuando los niños nacen, vemos que la propiocepción no se ha desarrollado toda. Por eso, los padres o quienes lo tengan en cuidado, o los docentes en los correspondientes cursos iniciales, pues empiezan a enseñarles su cuerpo. Y le enseñan su cuerpo y le enseñan su nombre, pero en este caso, ¿qué queremos? Pues le van enseñando los sitios donde está el cuerpo, porque ellos todavía, esa propiocepción no está totalmente desarrollada, y eso hace que ellos vayan, a medida que van creciendo, van conociendo su cuerpo, porque el sistema propioceptivo también se va desarrollando en ese sentido. Y para terminar, una parte que me gusta poner de ejemplo de la propiocepción ya en los adultos es como cuando estamos ebrios, una de las tantas manifestaciones que dice que estamos ebrios es que los individuos empiezan a tocarse la cara, y porque dudan que la cara esté allí. Eso quiere decir que ya el alcohol ha empezado a hacer efecto sobre el sistema nervioso, y uno de los que se está afectando es el sistema propioceptivo, y empieza a perder toda esa información exacta que él da, y los individuos empiezan a dudar de que su cara esté en su cara, ¿cierto? Entonces, ese sistema propioceptivo, que es un sistema mecanorreceptor, es otro de los sistemas de sensibilidad que tenemos en nuestro cuerpo. También tenemos los fotorreceptores, que tienen que ver con la luz, ¿verdad? Tenemos fotorreceptores como los conos, que son los que ven en la luz y ven los colores. Y los fotorreceptores de bastones, que son los que ven en la oscuridad o en las penumbras. Esos fotorreceptores están colocados en la retina. Otro receptor de sensibilidad que tenemos es el de termorrecepción, ¿verdad? Tenemos dos tipos de receptores. Los de frío, que son los que se estimulan cuando las temperaturas son muy bajas, y los de calor, que solo se estimulan cuando las temperaturas están altas, ¿cierto? Los de frío solo se estimulan cuando hace frío y se inhiben cuando hace calor. Los de calor se estimulan cuando hace calor y están inhibidos cuando hace frío. Los quimioreceptores son unos receptores de sensibilidad que tienen que ver con sensar las sustancias químicas. Los ejemplos más sencillos que podemos colocar, uno son la parte del olfato, que recuerden, los receptores olfativos sensan sustancias químicas que están en el ambiente, en el aire, y pueden a través de eso pues, generar la percepción de olores. Igualmente, en la lengua, también existen unos receptores que pueden sensar las sustancias químicas que vienen en las sustancias, en alimentos o sólidos que ingerimos. Allí, como son sustancias químicas que vienen en esos alimentos, pues puede allí sensarse esa parte. Y desde el punto de vista interno, también tenemos muchos sensores químicos, voy a referirme solo a uno. Cuando a nosotros se nos baja el oxígeno, eso se llama hipoxia. Quien sensa la disminución del oxígeno en nuestro cuerpo es el riñón. Y el riñón, a través de ese censo,
pues genera una hormona que va a llegar a los vasos sanguíneos y a los huesos y en la médula ósea roja va a generar la formación de glóbulos rojos. Recuerden que dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina y la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Por lo tanto, si hay más glóbulos rojos y hay más transporte de oxígeno, se corrige la hipoxia que hay, ¿no? Esta explicación de este ciclo no lo voy a explicar aquí porque lo veremos cuando emita la parte de hueso, sino simplemente lo que quiero explicar aquí es que también hay un sensor químico en los riñones y por eso allí hay unos quimioreceptores. Está asociado a animales inferiores desde el punto de vista evolutivo los electroreceptores, o sea, receptores que sensan la parte eléctrica. Estos animales pueden sensar las cuestiones eléctricas que emiten otros animales y a través de eso, uno pueden detectar su presa, otro pueden detectar a sus depredadores. Así que de esa forma, cuando la presa genera una señal eléctrica, el depredador puede recibir esa señal eléctrica y saber dónde está. Igualmente, cuando el depredador puede generar una señal eléctrica, la presa puede detectar eso y poder tratar de defenderse, ¿no? Está, como les digo, asociado a animales más, desde el punto de vista inferiores, está asociado los electroceptores. Y por último, quería meterme con los nociceptores. Los nociceptores son receptores también llamados de dolor. Me gusta más la palabra nociceptores porque define a aquellos estímulos que son nocivos. Los nociceptores se supone que son receptores de dolor porque son aquellos estímulos que los generan dolor. Pero me gusta más la palabra nociceptores porque abarca más todos los receptores y la palabra dolor desde el punto de vista de la concepción humana tiene otras connotaciones en algunos casos. En este ejemplo que está acá, los cactus tienen unas estructuras que parecen unas puyas y esas estructuras, si nosotros las acercamos a la piel y nos hieren en la piel, pues nos van a generar una sensación de dolor que va a hacer que retiremos nuestro cuerpo de ese sitio, ¿cierto? Ahora, si tenemos un daño de alguna estructura en la rodilla, pues va a generar también mucho dolor. Ese estímulo es muy doloroso, es muy nocivo para nosotros y nos avisa que hay algo muy nocivo, ¿cierto? Si nos duele una pieza dental, eso nos avisa que hay un daño en alguna parte y nos está avisando que hay que entrar a intervenir esa parte. Si alguien nos golpea en alguna parte del cuerpo, como en este caso el rostro, pues ese golpe nos ha metido mucha energía, nos ha dañado algunas estructuras y eso pues también nos avisa que hemos tenido un daño y por lo tanto hay que intervenir en él. Lo que pasa es que los humanos también le llaman dolor a otras cosas que no tienen que ver con cuestiones físicas, sino por ejemplo, que nos deje la pareja, que se nos muera algún familiar cercano o algún amigo cercano, pues nos genera un sentimiento que también le llamamos dolor. Por eso la parte de nociceptor me gusta más porque me gusta más estímulos nocivos que estímulos de dolor. Así que punzadas, que se nos afecta una articulación, que algún insecto nos deje su aguijón allí y nos genere con la sustancia que nos deja un daño, una reacción en el sistema nervioso que rápidamente los receptores de dolor se manifiestan. Pero donde quiero generar más que la palabra nociceptor es más conveniente es, por ejemplo, cuando tenemos fiebre. Si tenemos fiebre, normalmente nosotros tenemos una temperatura alta. Esa temperatura alta va a generar los receptores de calor, ¿verdad? Así que en los receptores de calor están allí elevados y por eso sabemos que tenemos fiebre. Pero ha podido pasarnos que cuando tenemos fiebre se sube la temperatura y se sigue subiendo y llega un momento en que sentimos frío. En algún momento se planteó que posiblemente era que cuando la temperatura de nosotros subía demasiado, los receptores de frío podían otra vez estimularse. Pero ya se sabe que eso es erróneo, ¿cierto? Realmente, cuando se sube mucho la temperatura, es posible que
haya daño en las proteínas de nuestro cuerpo. Pongo un ejemplo. Cuando tenemos la invasión de un microorganismo, lo que hace una de las estrategias de nuestro cuerpo para combatir esa invasión es aumentar la temperatura, por eso la fiebre la genera nuestro cuerpo, con miras a destruir el invasor, ¿verdad? Pero ese invasor, se le puede destruir la proteína, pero las nuestras también se van a destruir. Por eso es que hay que bajar la fiebre. Entonces, si tenemos fiebre, tenemos calor. Pero cuando va subiendo la fiebre, en algún momento tenemos una situación que le decimos escalofrío, porque parece que sintiésemos frío. Realmente no tenemos frío, sino que allí se disparan los sensores de los nociceptores de calor. O sea, cada vez que tengamos escalofrío, el cuerpo nos está diciendo, los nociceptores de calor están diciendo, tu temperatura está muy alta, tienes que bajarla porque puedes tener problemas con con tu proteína, ¿cierto? Así que fíjense ustedes cómo allí el dolor es difícil de generar y el escalofrío es una manifestación de nociceptores, ¿verdad? Bueno, esto era lo que le quería contar de sensibilidad general y recuerden que si conoces la fisiología podrás conocerte a ti mismo.